Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, el día de hoy no vamos a hacer un tema nuevo, sino voy a hacer un repaso, ya que después de haber revisado ciertas actividades que he dejado, he podido percibir que no han captado muy bien el tema de cambio de base. Así que hoy voy a hacer un repaso pequeño con respecto a ese tema. En primer lugar, nosotros hemos visto tres casos, ¿no? Un caso en el que convertíamos un número del sistema no decimal a una base 10, otro en el que convertíamos de base 10 a otro de un sistema diferente, y el otro en el que convertíamos de un sistema de base n a otro sistema de base m. A ver, si a mí me piden convertir un número de base m al sistema decimal, o sea, a base 10, sistema decimal es lo mismo que base 10. Si yo tengo que convertir un número de base m a un sistema a uno de sistema decimal, a uno de base 10, ¿qué caso voy a utilizar o qué método voy a aplicar? Para mí, de repente, es más fácil utilizar el método de descomposición polinómica, o quizás es mucho más fácil utilizar el método del Ruffini. Entonces, esos dos métodos, descomposición polinómica y el método de Ruffini, son los métodos que yo voy a aplicar para transformar un número en un sistema de base m a base 10. Pues por descomposición polinómica o por el método de Ruffini. El método que a ustedes les parezca más fácil, de los dos. Ahora, si a mí me piden lo contrario, me dicen de base 10 a un sistema de base m, o a un sistema de base n, a un sistema de base p, a un sistema de base q, ¿no? Cualquier letra del abecedario yo puedo utilizar para representar la base. Entonces, si voy a convertir un número en base 10, un número natural, ¿no?, a un sistema de base m, el método que yo voy a aplicar sería divisiones sucesivas. Siempre que yo voy a convertir un número de base 10 o un número del sistema decimal a otra base, voy a aplicar divisiones sucesivas. Esas divisiones continuas, ¿no?, que van como escalerita, voy dividiendo. Y considero solo los residuos y el último cociente. Entonces, si yo quiero convertir un número en base 10 a un número en el sistema de base m, de base n, de base p, de base q, ¿qué es lo que voy a hacer? Las divisiones sucesivas. Pero ¿qué sucede si yo quiero convertir un número de base n a un número de base m? ¿Qué es lo que voy a hacer? Son dos bases diferentes. Cuando son dos bases diferentes, entonces yo voy a tener que aplicar dos métodos diferentes. En primer lugar, voy a tener que convertir el número que está en base n, voy a tener que convertirlo a base 10. ¿Con qué método? Puedo hacerlo con descomposición polinómica o puedo hacerlo con Ruffini. Después de haber obtenido el resultado, después de haber convertido este número de base n a base 10, ese número que me salió, yo lo voy a convertir recién a base m. ¿Con qué método? Con el método de divisiones sucesivas. Entonces, en el tercer caso, que es el que estoy hablando ahorita, cuando yo quiero convertir un número en base n a un número en base m, voy a tener que aplicar los dos primeros casos. Voy a tener que aplicar el método de descomposición polinómica o el método de Ruffini, cualquiera de los dos métodos. Y después de ello, yo voy a tener que aplicar las divisiones sucesivas. Entonces, el resultado que obtuve con el método de descomposición polinómica o el método de Ruffini, ese resultado lo voy a dividir sucesivamente, ¿no?, entre la base a la cual voy a convertir. Entonces,
Ahora voy a explicar unos ejemplos en cuanto se refiere a lo que es cambio de base para repasar cómo es que yo voy a aplicar los casos. Como les decía, voy a explicar los casos mediante unos ejercicios. Me piden convertir 428 a base 6. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a aplicar las divisiones sucesivas. Cuando yo convierto un número en el sistema decimal a otra base, voy a aplicar divisiones sucesivas. Y empezamos a dividir. 428 entre 6. Cogería dos cifras porque con una no me alcanza. Sería 6 por 7, 42, bajo el 8. 6 por 1, 6, sobra 2. Voy a ir encerrando lo que me va sobrando. ¿Ya? Voy a ir encerrando lo que me sobra. Continúo dividiendo 71 entre 6. 6 por 1, 6, sobra 1, bajo el 1. Todavía puedo dividir 6 por 1, 6, sobra 5. Encierro lo que me sobró. Continúo dividiendo. Sería 6 por 1, 6, sobra 5. Nuevamente encierro lo que me sobró, o sea, el residuo. Y el último divisor, perdón, el último cociente. Porque yo ya no puedo dividir 1 entre 6, ¿no? Luego copio de atrás hacia adelante. Sería 1, 5, 5, 2 en base 6. De esa manera yo convertí 428 a base 6 por el método de divisiones sucesivas, ¿no? Y luego copié los números empezando por el último cociente y luego los residuos. Ahora, me piden convertir 312 en base 5 a base 10. Lo contrario, ¿no? Ahora me lo dan en otra base, pero me piden convertirlo en el sistema, al sistema decimal. Ya no voy a aplicar divisiones sucesivas, sino voy a aplicar la descomposición polinómica o el método de Ruffini. Cualquiera de los dos métodos que a mí me parezca más fácil, yo lo voy a aplicar, porque al final voy a obtener el mismo resultado. Bueno, voy a explicarles con los dos métodos. 5 a la 0, 5 a la 1, 5 a la 2. Ya no es necesario colocar 5 a la 1, pero lo pongo para que vean el orden, ¿no? 1, 2, 0, 1, 2. Y empiezo 3 por 5 al cuadrado. Más 1 por 5. Más 2 por 5 a la 0. 5 al cuadrado, 25. Bajo esto. Primero reservo las potencias, ¿no? 1 por 5 más 2 por 5 a la 0 es 1. 3 por 25, 75. Más 1 por 5, 5 más 2 por 1, 2, ¿no? Después de las potencias, resuelvo las multiplicaciones. Y por último, la suma. 75 más 5, 80. Más 2, 82. Entonces, 3, 1, 2 en base 5 a base 10 es 82. Esto es descomposición polinómica. Ahora voy a aplicar el método de Ruffini con el mismo número. 3, 1, 2. Copio aquí la base. Bajo el 3, 3 por 5, 15. 15 más 1, 16. 16 por 5, 80. 80 más 2, 82. Entonces, he obtenido, se dan cuenta, el mismo resultado. 82. Y por último, ahora me piden convertir 1, 2, 4 en base 6 a base 5. Son dos bases diferentes. Cuando son dos bases diferentes, yo voy a aplicar dos métodos diferentes. Primero convierto esto a base 10 y luego lo convierto el resultado a base 5. Creo que, bueno, a mí me parece más fácil el método de Ruffini. Entonces yo voy a aplicar o voy a hacer la conversión con el método de
Ruffini. Bajo el 1, 1 por 6, 6, 6 más 2, 8, 8 por 6, 48, 48 más 4, 52, ya obtuve 52. Ahora voy a convertir a base 5. 5 por 1, 5, bajo el 2, ya no me alcanza, coloco un 0 aquí. Voy a ir encerrando lo que me va sobrando. Continúo dividiendo, 10 entre 5, 5 por 2, 10. Me sobró 0, ese sí lo coloco para poder después completar mi resultado. El 2 ya no puedo seguir dividiéndolo, entonces queda ahí. Encierro mi último cociente. Y ahora de atrás hacia adelante. 2, 0, 2. En base 5. Y ya convertí 1, 2, 4 en base 6 a base 5. ¿Cuál es? 2, 0, 2, 5. Esto es lo mismo, ¿no? Solo que está representado en diferentes bases.